Un reportaje que trae nuestra compañera Anaí del Ángel. Las más de 800 bases militares prueban el intervencionismo de Estados Unidos. Esta fue una entrevista que realizó con el doctor Nayar López. ¿Qué nos puedes detallar sobre este reportaje, Anaí? Claro, Aníbal, pues contactamos al doctor Nayar López porque él tiene una amplia trayectoria revisando sobre todo bueno, pues a este país que es Estados Unidos y su relación que ha emprendido con el mundo entero. Me parece muy importante que en este contexto que hemos visto de cómo Estados Unidos nuevamente pues se posiciona como, aparte de todas las tensiones que ha ocasionado con la llegada de Donald Trump a la presidencia, y es parte de lo que él explica de cómo Estados Unidos se ha configurado como un país imperialista. Y es que él dice, hay quienes critican que yo utilice este término de imperialismo, pero hoy en día me parece que está muy vigente porque pues Estados Unidos en esta lógica imperialista también ha hecho procesos intervencionistas, y que es la lógica bajo la cual se mueve y bajo la cual asedia a esta región de América Latina y el Caribe, una región muy importante para Estados Unidos en la historia, y que si vemos la historia de América Latina, pues él dice, no podríamos explicar la historia de Estados Unidos sin la constante presencia intervencionista hacia esta región. Nos explica en un primer momento por qué Estados Unidos sigue siendo un país hegemónico, y también por qué México seguirá siendo objeto de presiones por parte de este gobierno estadounidense. Vamos a escucharlo. Todos podemos coincidir en que Estados Unidos atraviesa por, eso en su lógica de imperio, porque finalmente es un imperio, atraviesa por una etapa compleja, ¿no? En la que ha sufrido o ha tenido ciertas derrotas, digámoslo así, en términos de aliados, en términos de control de territorios, de materias primas, de mercados, pero no lo suficiente como para considerar que Estados Unidos ha dejado de ser la principal potencia hegemónica de este planeta, ¿no? Y ya hay datos concretos. Vayámonos, por ejemplo, al tema militar. Estados Unidos tiene desplegado en el mundo 800 bases militares, ¿no? Con cientos de miles de soldados en todas partes, en el ejército más grande del mundo, de los presupuestos para el ejército más grande del mundo, de la industria militar de la más grande del mundo, las más, ¿no? Tiene 1 millón de espías desplegados por todo el planeta, en diferentes dimensiones, espacios y todo. Tiene una industria cultural avasallante también, ¿no? Sigue teniendo control económico con múltiples empresas en todo el planeta. El dólar todavía, o sea, está cayendo el dólar, pero no lo necesario como para pensar que ya no es la moneda hegemónica a nivel mundial, ¿no? Y siguen teniendo, además, clases políticas conservadoras en todos los países del mundo que les son incondicionales, ¿no? Aquí en México tenemos nuestra derecha que es incondicional de Estados Unidos, es gringocéntrica. O sea, yo ahí medio he inventado este término de gringocentrismo, no sé si ya lo habrán dicho más personas seguramente, pero el gringocentrismo es, este, es una realidad inobjetable en América Latina y el Caribe y en el mundo, ¿no? El American Way of Life todavía se sigue creyendo por muchas personas. Incluso preguntémonos por qué ganó Trump, ¿no? ¿Quiénes votaron por Trump? Votaron migrantes por Trump, votaron clases trabajadoras, votaron afrodescendientes, votó gente de la comunidad del LGTBI, o sea, todos aquellos a los que está atacando ahorita, precisamente que era obvio que lo iba a hacer, votaron por él, porque piensan o pensaban que ese American Way of Life sí tenía que reconstruirse y refortalecerse y quién sabe cuántas historias que Trump logró vender muy bien, ¿no? Porque por algo ganó. Y hay un libro de Atilio Borón muy bueno que se llama Geopolítica del imperialismo en América Latina, en el que hace referencia, no es que lo haya concebido como tal, pero hace referencia a que cuando un imperio está cayendo, se vuelve más agresivo, sobre todo con los espacios geográficos y actores geopolíticos más inmediatos, más cercanos, es decir, pues nos toca a nosotros, ¿no? Porque somos lo más cercano a Estados Unidos. O sea, donde más agresivo se va a ver Estados Unidos cuando suceda, digamos,
desplome como imperio, como esa potencia hegemónica que ha persistido tanto tiempo, va a ser en América Latina y el Caribe, ¿no? Ahí es donde se van a poner más violentos, porque ya es lo que les va quedando poco a poco. Pues ahí está la participación del doctor Nayar López sobre la importancia que tiene también estudiar esta cantidad de bases militares que tiene Estados Unidos por el mundo. Es parte del complejo militar industrial, así se le conoce. Es un concepto también que se suele usar en ciencias sociales, como también el otro concepto de imperialismo se suele usar en ciencias sociales. Pero como decías hace un momento, Anaí, y lo decía también, te lo dijo también el doctor Nayar, es un concepto que desde cierta vertiente teórica se critica, se intenta poner como un concepto en desuso porque ya no es válido para describir la realidad. Sin embargo, lo que vemos a partir de los hechos que ha vivido el mundo, por lo menos desde el 2001 hasta la fecha, es exactamente lo contrario. El concepto de imperialismo sirve y es totalmente válido en la actualidad para describir lo que ha hecho Estados Unidos históricamente. Eso es un concepto que desarrolla también Lenin en la fase superior del capitalismo, el imperialismo como fase superior del capitalismo, a partir de varios, digamos, de varias formas de describir este proceso del capitalismo a partir del siglo XX en adelante, en la que se concentra el capital por una parte muy particular del capital, que es la conformación del capital financiero, la unión entre el capital industrial y el capital bancario, también la tendencia a la conformación de monopolios en la economía, pero sobre todo también esa tendencia a la conformación de monopolios implica que ciertas empresas en el mundo concentren una gran cantidad de materia prima, pero también una gran cantidad de fuerza de trabajo en el mundo. Entonces, ese proceso, porque es un proceso, hay que verlo así históricamente, pues es válido todavía a nivel internacional y sobre todo muy pertinente en la actualidad, Andy. Claro, Aníbal, pues es parte de esta explicación que nos da también para entender cómo es que Estados Unidos, digamos, también centra su política y su política también hacia el exterior, y eso explica en gran medida por qué México, eso lo escuchábamos ya hacia el final de este clip que escuchamos, porque México sigue siendo una región sumamente importante por su cercanía y por su posición estratégica respecto pues a nuestro principal país vecino del norte. También en una segunda participación nos habla también de, continuando con este concepto del imperialismo, nos habla de cómo ha actuado Estados Unidos con pues bajo esta lógica imperialista, cómo ha actuado en la región de América Latina y el Caribe, y nos detalla más un poco de estas bases militares. Él dice que son más de 800, hay otros estudios que refieren que son 900, hay otros estudios que hablan incluso de más de 1000. Y esto también es muy importante resaltarlo. ¿Por qué hay esta variación? Bueno, porque el propio Pentágono trata de definir estos lugares como no bases militares, como todo menos como bases militares, porque claramente aceptar que son bases militares también significaría o también conllevaría a que Estados Unidos estaría aceptando que justamente tiene estas acciones injerencistas, y que además esto representa una violación a la soberanía de los países donde estas bases están situadas, cosa que pues obviamente Estados Unidos no quiere permitir porque sería aceptarlo, cuando en realidad pues así en la mayoría de los casos así sucede, es una violación a la soberanía de los países anfitriones de estas bases. Vamos a escuchar este segundo video. No consigue otra forma de relacionarse con los países latinoamericanos caribeños, si no es a partir de su concepto de que es prácticamente como el dueño de la región y que tiene el derecho de intervenir en todos los campos, de forma económica, política, cultural. Y así lo ha hecho. No nos podemos explicar la historia de los países latinoamericanos caribeños sin la intervención de Estados Unidos. Entonces, esto es un elemento histórico permanente, pero no es un elemento del pasado, es un elemento actual, ¿no? Las formas han cambiado en cierto sentido, porque ya no vemos a unos marines desembarcando en alguna playa del Caribe o de Centroamérica para invadir y ocupar un país, pero sí tenemos y se mantienen, por ejemplo,
en América Latina alrededor de entre 80 y 100 bases militares de Estados Unidos. La gran mayoría de ellas concentradas en la región del Gran Caribe. Este, Nada más en Puerto Rico hay 12 bases militares, aunque Puerto Rico sea una colonia estadounidense. En Panamá hay 12 bases militares. En Colombia hay 7 bases militares. Es decir, están desplegadas por todas partes. Entonces, si bien ya no invaden de manera directa, sí lo hacen. O sea, la intervención sí se da a través, pues, del financiamiento de las oposiciones cuando los gobiernos en turno no les conviene por X o Y razón, cuando afectan sus intereses, como el caso de Venezuela, de Bolivia, en este momento de Ecuador, de Cuba, ¿no? La intervención se da porque hay bloqueos económicos como contra Venezuela y Cuba. La intervención se da con el mecanismo de la OEA puede, que quiere intervenir en todos los procesos electorales y cuando no conviene un resultado, entonces inventa que hay un fraude como en Bolivia, y luego se tuvo que desmentir porque no tiene ninguna prueba. O sea, la intervención está permanentemente presente. Se da con sus embajadores en los países y también se da de forma económica, comercial, como estamos viendo justo en la coyuntura que es el tema de los aranceles, ¿no? Que tú haces lo que yo quiero o te aumento los aranceles. Entonces, la intervención está ahí presente y va a seguir existiendo siempre hasta que en algún momento eh, los países latinoamericanos caribeños, sus pueblos, pero también sus gobernantes, pues tomen otras decisiones para enfrentar a Estados Unidos y poner. Ahí esta explicación que daba el doctor Nayar López y también esta reflexión que da al final. La intervención va a continuar hasta que se cree un proceso de integración en esta región de América Latina, en esta región del Gran Caribe, que pueda hacerle frente a estos amagos de Estados Unidos. También nos explica cómo de manera histórica Estados Unidos ha creado a estos enemigos, ha creado enemigos para luego crear estas también famosas luchas contra estos enemigos, tal como ocurrió desde el caso del comunismo hasta el narcotráfico y hoy el terrorismo y más actualmente esta clasificación que hace de narcoterrorismo. Como parte de la esencia intervencionista de Estados Unidos, de su poder económico y militar y su clase política, siempre se han buscado una justificación para intervenir, ¿no? O sea, siempre han creado o sobredimensionado algún adversario, pero siempre han creado un enemigo para justificar la intervención, ¿no? Entonces, durante la Guerra Fría, pues fue el comunismo el enemigo. Con ese elemento como justificación, pues invadían, hacían golpes de Estado, promovían dictaduras militares como la de Pinochet, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando acaba la Guerra Fría y cae la Unión Soviética y desaparece la Unión Soviética y el socialismo en Europa del Este, se quedan sin enemigo, o sea, ¿no? Poco previo, ya el narcotráfico ya empezaba a ser ese gran problema, o ese gran actor, digamos, multidimensional que es hoy en día. Y entonces empezaron ahí como que la lucha contra el narcotráfico. Pero no redituaba mucho porque no era una justificación de tal dimensión que pudieran mantener la intervención, ¿no? Y cuando se dan cuenta de esta realidad, pues viene el tema del terrorismo, ¿no? Se da la coyuntura del 2001, que de acuerdo a muchas investigaciones, a muchas pruebas concretas, y hay un documental muy bueno de Michael Moore que da cuenta de ello, pues los autoatentados del 2001, hay planteamientos serios que los ubican de esa forma, pues le regalan el mejor argumento que, que puede existir para mantener la intervención, que es la lucha contra el terrorismo, ¿no? Entonces ahora, pues como ahora, como el tema del crimen organizado, que pues cualquiera que sea un adversario, ahora le pones el sello terrorismo y entonces justificas acciones de diferente forma. Como el tema de la ilegítima e ilegal lista de países promotores del terrorismo en la que está Cuba, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando Cuba ha sido víctima del terrorismo de Estados Unidos y no por una cuestión de que creo que así fue.
están las pruebas, cobran pruebas, ¿no? La propia confesión de Posada Carriles, Luis Posada Carriles, que fue un cubano-americano agente de la CIA, que puso una bomba en un avión de cubana de aviación en 1976 y voló el avión y murieron los 76 pasajeros. Y luego él declaró, sí, pues yo puse la bomba y qué, ¿no? Así literalmente, textualmente. Entonces, si alguien ha hecho actos terroristas es Estados Unidos. ¿O qué mayor acto terrorista es aventar un par de bombas atómicas a una población civil, ¿no? Como lo hicieron en Hiroshima y Nagasaki? Esos son actos terroristas. Estados Unidos ha desplegado un terrorismo de Estado como política de su seguridad nacional de manera histórica. Entonces, Ahí parte de lo que nos explica de también por qué esta concepción de terrorista es muy importante, porque ha sido pieza clave para que Estados Unidos haya justificado sus intervenciones alrededor del mundo. Y caso, como lo decía, caso particular de lo que está ocurriendo hoy en México con esta concepción que se busca o que ya se impuso de considerar a 6 organizaciones mexicanas del crimen organizado como narcoterroristas. Todo lo que conlleva es importante entenderlo y tenerlo en cuenta porque también nos habla de que en el caso de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, mejor conocidas como FARC, fueron víctimas de una persecución por ser calificadas como guerrillas o narcoguerrillas terroristas por el gobierno de Estados Unidos solo para deslegitimar el proyecto político que encabezaban y que pues terminó, como bien ya lo habíamos hablado aquí incluso, con la masacre de Sucumbíos, que fue justamente para lograr pues acabar con este grupo político que ya cobraba fuerza en Colombia. También asegura que si alguien ha cometido actos de terrorismo es Estados Unidos, porque además critica que ellos no tienen una definición en torno al concepto de terrorismo. Son varias las definiciones que ellos tienen. Si nos apegamos a cualquiera de las definiciones que ellos manejan, él asegura que el único país que estaría cometiendo terrorismo sería el propio Estados Unidos, cosa que pues obviamente ellos no van a reconocer. Vamos a escucharlo. calificó como grupos terroristas a los grupos del narcotráfico mexicano. Con ello busca justificar algún tipo de plan, de rescatar Plan Mérida, que también se le llamó Plan México, y querer intervenir, ¿no? Y mandar tropas. Si quieren hacerlo, lo van a intentar. Habrá que ver qué respuesta hay desde México, ¿no? Que sería abominable que se permitiera eso, ¿no? Pero, eh, pero la justificación, o sea, el terrorismo como concepto, digamos, para poner un sello a un país que lo promueve como Cuba, o para un grupo como las guerrillas de colombianas que los llamaron narcoguerrilla, ¿no? Terroristas, para descalificar el proyecto político que identificaba a esos grupos, pues justifica sus actos intervencionistas, ¿no? Entonces, y además permite, que es otro elemento importante, permite manejar ciertos presupuestos públicos destinados al combatir el terrorismo, que no sería igual que pudieran ser contra un grupo, un crimen organizado, simplemente, ¿no? Lo que tienen que atender ellos ahí, en vez de estar poniendo los sellos de terroristas, es solucionar sus grandes problemas. Y uno de ellos fundamental es pues sus consumidores de droga, ¿no? Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo. Se calculan alrededor de 40, 50 millones de personas que consumen drogas de todo tipo. Y ahí están esas desgarradoras imágenes de la gente ya caminando como zombies, de las que consumen fentanilo en particular, en las calles de Estados Unidos. Esos deberían de empezar a preocuparse en lugar de estar interviniendo y justificando sus intervenciones con esas que ellos se abrogan además el derecho de tener una lista de países terroristas, ¿no? Imaginemos que, no sé, eh, Costa Rica se le ocurre un día de sacar una lista de países promotores de la cultura de las drogas, o de la violencia, y el principal sería Estados Unidos, ¿no? Y entonces vamos a poner un bloqueo a Estados Unidos porque hace esto y esto y esto y esto. Y cuando es que, entonces estas justificaciones que han utilizado históricamente,
no son más que formas de disfrazar el intervencionismo que siempre han, con el cual se sostienen, porque sin intervencionismo no podrían ser el país que son. Pues ahí lo escuchamos, por eso es importante revisar también la historia de Estados Unidos y sobre todo de esta región de América Latina y el Gran Caribe, de cómo Estados Unidos ha asediado principalmente a esta región a lo largo de la historia. Él también en algún otro momento hablaba de las masacres que cometió Estados Unidos en toda esta región para posicionarse como el imperio que es hoy en día. También en otro tema considera que algo que será clave en la relación México-Estados Unidos es el tema del tráfico de armas, porque aquí México tiene que también saber negociar esta parte, ya que si a México se le pide combatir el fentanilo, también ellos deben de hacer lo propio para frenar este tráfico de armas. Es un aspecto clave de la relación entre México y Estados Unidos, entre los gobiernos de México y Estados Unidos, el tema del tráfico de armas, porque están las estadísticas ahí que la mayor parte de las armas que existen en nuestro país provienen de las industrias eh, estadounidenses, ¿no? De la industria del armamentista estadounidense. Porque, como pequeño y rápido paréntesis, pero la economía de Estados Unidos es una economía que funciona a través de la guerra, a partir de la guerra, ¿no? Si no venden armas, se cae su economía, porque están en todas partes, o sea, inventan cada determinado tiempo una guerra, impulsan una guerra, generan una guerra para que su mercado y su industria esté funcionando bien, ¿no? Nada más veamos las cantidades de armas que se han enviado a Ucrania y a Israel en esos dos conflictos. Una guerra generada por un fascista ahí, que es Zelensky, y el otro por un genocida, que es Netanyahu. Pero ¿cuántas armas estadounidenses no están ahí? Son millones, miles de millones de dólares que genera la industria. Entonces, un mercado importante es el mexicano, ¿no? Si realmente quisieran acabar con el narcotráfico y con las drogas en su país, ¿no? Además de atender a su población, pues que frenen la venta de armas, ¿no? Porque las armas se acaban, se desgastan, ¿no? O sea, y sobre todo el parque, pues es importante. Entonces, México tendría que poner en una de las, o sea, quieren exigir cosas, pues también que México exija lo propio. Y entonces, además de hacer lo que le corresponda con el tema del fentanilo, que se prohíben y a ver si ese muro realmente funciona. A ver, no quieren que pase nadie, ningún migrante, que tampoco pase ningún arma para acá. Si el muro realmente lo van a construir, lo van a vigilar como lo están diciendo que lo van a hacer. Pero como también Estados Unidos tiene su corrupción, también hay corrupción en Estados Unidos sin duda alguna. Los grandes, hay ejemplos en su historia muy contundentes. A ver si es cierto que quieren frenar todo el tema y dejar de financiar, porque a la vez está su propia industria de armas, está financiando a esos llamados ahora grupos terroristas que son el crimen organizado del narcotráfico, ¿no? Claro, hay que recordar que el propio gobierno de Estados Unidos reconoció que al menos el 74% de armas que llegan a México lo hacen desde Estados Unidos, armas que se han utilizado para cometer diversos crímenes y que al ser rastreadas pues se dio cuenta de que provenían de Estados Unidos. Entonces, sin duda alguna, esta será una parte muy importante y seguirá siendo una parte muy importante en la relación bilateral México-Estados Unidos. También ya para ir cerrando, el doctor Nayar López nos explica a través del concepto de necropolítica cómo la muerte se ha vuelto un negocio y también cómo esta se relaciona con la visión de guerra que tiene Estados Unidos. La necropolítica es un concepto que se ha desarrollado, que se ha utilizado desde hace ya varios años, planteado por MINDE. Se refiere sobre todo a la alianza, digamos, del capital con el crimen organizado, ¿no? Y, y, la, y encaja, obviamente, pues, en toda la lógica del intervencionismo estadounidense, no solamente frente a América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial, en el punto de que finalmente Estados Unidos no hace guerras
o no promueve guerras o no interviene en guerras por valores como los que siempre se ha tratado de vender, que lo hace por la democracia, por los derechos humanos, por la libertad. Estados Unidos actúa, o sea, desarrolla su esencia guerrerista, militarista, para el beneficio del capital, ¿no? Entonces, el concepto de necropolítica encaja perfectamente en, en la esencia de lo que Estados Unidos hace en la guerra, ¿no? Con la guerra. ¿Qué le importaba de la guerra? O sea, el tema de por ejemplo, la guerra de Irak, la última invasión a Irak, porque ya había habido una en el 90, ¿no? En el 91. No había ninguna armas de destrucción masiva. Ellos sabían perfectamente que no lo había porque ellos habían armado a Saddam Hussein, que en algún punto incluso fue agente de la CIA y tenía relaciones en la guerra entre Irak e Irán. Estados Unidos le dio las armas a Irak, ¿no? Entonces, sabía perfectamente que no tenía armas de destrucción masiva y para justificar el tema de los atentados, pues hizo una guerra ahí, pero era por el petróleo de Irak, era por sus recursos energéticos, no por los derechos humanos, ni la democracia, ni la libertad. Entonces, en el momento en que claro, el concepto de necropolítica es mucho más ubicado en explicar los fenómenos de cómo se ejerce la violencia en el contexto de los megaproyectos, ¿no? De cómo el crimen organizado incluso es contratado por los dueños del capital de las empresas o de las minas, por ejemplo, en particular, por el caso mexicano, para eliminar a aquellos líderes que resisten los megaproyectos, ¿no? O sea, gente que estorba, digamos, en el control de los territorios. Pero se aplica la misma lógica de lo que significa la guerra para Estados Unidos, ¿no? Es un tema bastante necesario, un tema urgente siempre para analizar, para también detallar esta relevancia que tiene todo el despliegue militar de la industria militar estadounidense a partir de estas bases, pero también de otras nuevas formas que ha tenido Estados Unidos para el dominio internacional, particularmente en América Latina y el Caribe y esta región del Gran Caribe, definida geográficamente por los espacios de México, de Centroamérica, de lo que históricamente ha sido también el Caribe y también de Colombia y Venezuela. Esta gran área es la que ha predominado en el imperialismo estadounidense, en la conformación también de Estados Unidos a partir de que finaliza la Guerra de Secesión en el siglo XIX. Posteriormente empieza la conquista de espacios, particularmente en lo que era territorio mexicano, después lo que sucede en Texas, posteriormente lo que sucede en la guerra estadounidense hispano-cubana, según cierta historiografía cubana, y posteriormente la anexión de Puerto Rico y así sucesivamente las distintas invasiones que ha tenido Estados Unidos. Un tema relevante también porque la definición de nuevos enemigos está ligada a las distintas estrategias de defensa y de seguridad de Estados Unidos que constantemente se están actualizando. Sin embargo, lo que continúa ahí es la definición amplia y ambigua del enemigo para poder continuar con esta política injerencista, Ney. Así es, Aníbal. Has resumido muy bien toda esta explicación que nos daba el doctor Nayar. Y que como bien dice sigue siendo sobre todo importante, pero sobre todo vigente y también entender esto es muy importante porque pues es nuestro país vecino del norte y hemos visto que por lo menos en la administración de Donald Trump han habido distintos momentos de tensión con México. Claro, y también siempre vamos a defender la teoría crítica y particularmente el concepto de imperialismo totalmente válido en el siglo XXI para analizar los aconteceres económicos, también políticos e incluso también hasta sociales y culturales.